Desde el Estudio Jurídico Braña y Asociados les damos un saludo. Estudio jurídico que ejerce su trabajo en Ecuador, Cuba, Perú, México, Venezuela y Colombia, con profesionales del derecho de otras ramas y ciencias afines, bien preparados y siempre dispuestos a dar lo mejor con calidad y con eficiencia. Este estudio jurídico ha recibido varias llamadas, ha recibido interacción a través de las redes, correos electrónicos, en los cuales muchos nos preguntan, nos dicen, háblenos de derecho, coméntenos de derecho, y dentro de las principales preocupaciones está la relacionada con el refugio, y la comunidad que más ha preguntado, la comunidad que más nos ha llamado sobre el refugio es la comunidad justamente que se encuentra en el Ecuador. Por lo tanto, hoy le vamos a hablar claro sobre el refugio en Ecuador y las posibilidades de una persona que esté irregular de solicitar refugio justamente en el Ecuador. Primero, debemos explicar qué es un refugiado, a quién se considera refugiado. Un refugiado es toda persona que se ha visto obligado a salir de su país de origen por causas de guerras, porque peligre su vida, por catástrofes que pueden llevarlo a una vulneración total de sus derechos humanos, y cualquier asedio que pueda tener por parte de las Fuerzas Armadas, grupos políticos, cualquier presión ejercida por algún gobierno en el poder. Así está tipificado el refugiado dentro de los organismos de las Naciones Unidas y todos aquellos que de una manera u otra trabajan este tema. En el caso del Ecuador, el artículo 41 de la Constitución de la República deja bien claro que Ecuador reconoce el derecho a asilo y el derecho a refugio, siempre y cuando cumpla con todo lo establecido en la ley. Rige hoy la Ley Orgánica de Movilidad Humana, y en el reglamento expedido para el cumplimiento de esta Ley Orgánica de Movilidad Humana, en su sección 1 habla de la protección de refugiados, y quiero compartir con ustedes el artículo 75. La persona refugiada se va a regir en el Ecuador por las disposiciones y principios contemplados en la Constitución de la República, por los instrumentos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos, por la propia Ley de Movilidad Humana y las disposiciones contempladas en este reglamento del cual les estoy hablando, así como por todas las resoluciones que adopte la Autoridad de Movilidad Humana en el Ecuador. Es muy importante que ustedes conozcan que dentro de este reglamento, en su artículo 76, deja bien claro que no existe sanción por ingreso irregular. Es decir, toda aquella persona que ingrese de manera irregular al país buscando refugio no podrá ser sancionada ni penal ni administrativamente por la causa de este ingreso irregular al Ecuador. Bien, ahora, ¿cuál es el procedimiento de determinación de la condición de refugiado? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se va a determinar esta condición de refugiado? Bueno, el propio artículo 80, y le menciono algunos artículos para que le sea más fácil usted encontrarlo, más fácil usted referirse a ello en caso que tenga que dar alguna explicación, que usted tenga que intercambiar con alguna autoridad. Habla de la recepción de las solicitudes. La solicitud de refugio deberá ser presentada, es receptada en las unidades administrativas a cargo del refugio en el país, y en casos excepcionales, es decir, en su defecto, en que no pueda recepcionarse en estas unidades especiales determinadas para este tema, en caso que entre por frontera y no pueda llegar hasta allí, en un principio será presentado, explico, extraordinariamente en el control migratorio a las autoridades, a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas, quienes tienen 2 días para hacerlo llegar a las unidades administrativas a cargo del refugio. La persona que presenta la solicitud escrita de reconocimiento a la condición de migratorio ante la autoridad competente debe hacerlo dentro del plazo de los 90 días posteriores al ingreso al país. Después de los 90 días son consideradas extemporáneas. Y
usted no podrá solicitar, indiscutiblemente. Usted tiene 90 días desde el momento en que entró irregular al país para solicitar una condición de refugio porque cree que merece, que puede optar por esta categoría migratoria. Usted tiene hasta 90 días desde el día que entró para presentar esta solicitud. Después de ese tiempo en que ya se considera extemporánea, la persona extranjera podrá solicitar excepcionalmente por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada, podrá solicitar el trámite de refugio en las coordinaciones zonales o a sus delegados o en la unidad de refugio con el fin de que se resuelva su petición. Pero deben ser excepcionales estas causas. Si usted se pasa de los 90 días, debe ser excepcional y debe estar indiscutiblemente, debe estar bien argumentado. Si seguimos hablando de refugio, vamos a hablar de los casos que son inadmisibles, es decir, en qué momento es inadmisible la condición de refugiado. Y para esto la unidad administrativa a cargo de refugio va a disponer del mecanismo de inadmisibilidad de la solicitud de conformidad con la propia ley de movilidad humana por la cual se rige en los siguientes casos. Primero, solicitudes extemporáneas, ya le hablamos de esto. Solicitudes extemporáneas salvo justificación de caso fortuito o fuerza mayor. Si usted logra justificarlo, usted puede presentarlo extemporáneamente, pero tendrá que tener la debida justificación. Y número 2, solicitudes infundadas. Se va a considerar que las solicitudes han sido infundadas cuando se verifique que no cumple los requisitos para el refugio. ¿Y de qué estamos hablando? Primero, que las razones fundadas que usted da, que sus planteamientos no guardan con la relación, con la condición, con la definición de refugiado. O usted no tiene la información sobre el país de origen disponible que le pueda hacer brindar a la autoridad de movilidad humana para que pueda comprobar que usted es refugiado. Que la persona solicitante posea una segunda nacionalidad tampoco se acepta como refugio, porque si usted tiene una segunda nacionalidad, usted podrá indiscutiblemente ir a ese otro país donde usted tiene la segunda nacionalidad y acogerse a la protección de dicho país. Está más que claro. Y previamente, cuando el solicitante de refugio haya solicitado refugio en un tercer país y se encuentre pendiente de darle una respuesta en ese país, también puede considerarse como inadmisible la solicitud de refugio. Esto pasa mucho cuando hay personas que se mueven, ustedes conocen, Sudamérica, frontera, camina, fue a Perú, solicitó refugio, está pendiente del refugio, entró a Ecuador, solicita refugio aquí. Bueno, puede ser una de las causas, o es de hecho una de las causas para que sea inadmisible. Es también inadmisible la solicitud fraudulenta. ¿Cuáles son las solicitudes fraudulentas? Bueno, se considera solicitud fraudulenta a la solicitud de refugio cuando los elementos que se presentan conllevan engaños o intención de inducir a error por parte del solicitante a la hora de tratar de acceder al mismo. Cuando las declaraciones o circunstancias son falsas, no es realmente un refugiado político y la información que está dando contradice con la información del país de origen. Y también resulta cuando la persona, sin necesidad de una protección internacional, invoca la institución del refugio para evadir la acción de la justicia ordinaria o el cumplimiento de las leyes de su propio país. Y ahí estamos hablando de los momentos en los cuales no es admisible la solicitud de refugio. ¿Cuáles son las obligaciones del solicitante de refugio? Y esto es muy importante. Primero, durante el procedimiento el solicitante de refugio tendrá las siguientes obligaciones. Número 1, decir la verdad y ayudar a esclarecer los hechos invocados y los motivos personales que lo han llevado a esta solicitud. Número 2, aportar las pruebas que disponga de buena fe. Número 3, proporcionar información personal
con los detalles necesarios para determinar los hechos que sustenten su caso. Número 4. Acudir a las entrevistas convocadas por la autoridad en las fechas y horarios previstos. Mantener, como número 5, elemento número 5, mantener una visa temporal vigente mientras dure el procedimiento. Yo me voy a detener aquí. Visa temporal vigente es una obligación del solicitante mientras dure el procedimiento, y consignar un domicilio real donde se considerarán válidas todas las notificaciones referentes al proceso. Cuando hablamos de domicilio real, puede ser físico o puede ser un domicilio electrónico, es decir, un correo electrónico donde usted le puedan hacer llegar todas las notificaciones del proceso. Estas son obligaciones del solicitante, y cuando yo hablo de mantener una visa temporal vigente, estamos hablando de que esta visa temporal vigente la va a tener siempre y cuando al presentarse reciba una visa humanitaria. Y esto nos lleva indiscutiblemente del refugio a hablar de la protección del refugiado, de la persona refugiada, pero nos lleva también a hablar de las visas humanitarias. Y es justamente allí donde vamos a entrar ahora. Una visa humanitaria. ¿Qué es una visa humanitaria? ¿Cómo adquirimos una visa humanitaria? ¿Cómo logramos tener una visa humanitaria si hemos llegado de manera irregular al país y estamos inmersos en todo el trámite de refugio? Realmente, si lo aprueban, si no lo aprueban. Bueno, la visa humanitaria, la propia sección 8 del reglamento de la ley de la movilidad humana nos plantea que la visa humanitaria se concederá sin costo alguno a todos los solicitantes de la condición de refugiado y a las personas que demuestren la existencia de razones excepcionales de índole humanitaria por ser víctimas de desastres naturales o desastres ambientales. Es decir, te presenta su condición de refugiado, se analiza su condición de refugiado, le dan una visa humanitaria. Esta visa humanitaria para los solicitantes de la condición de refugiado tendrán una vigencia de 90 días, prorrogables por una sola vez con un máximo de 30 días cuando el caso requiera mayores elementos para un juicio de decisión. Y indiscutiblemente usted debe tener esta visa humanitaria durante el proceso, y esta visa humanitaria le va a permitir a usted acceder a otra visa. Es decir, la visa humanitaria, la cual usted para ello, para la resolución administrativa, usted va a tener 15 días en que le emitan esa resolución administrativa de si está aceptado su refugio o no está aceptado su refugio, y después que presenta, y en estos 15 días en que a usted le están comunicando, le van a dar también, se va a recomendar a Movilidad Humana, al Ministerio de Movilidad Humana, se va a recomendar que le extiendan una concesión de visa humanitaria por los 90 días y luego excepcionalmente por 30 días más durante todo el tiempo que dure el análisis de su caso de refugiado. Yo me detengo aquí, ¿por qué? Porque muchas veces las personas acceden, llegan, hacen la solicitud de refugio, acceden a la visa humanitaria mientras analizan su caso de refugio y piensan que ya tienen el problema resuelto. Dicen, bueno, ya yo tengo la visa humanitaria, yo no tengo que preocuparme más nada, ya estoy legal, tengo una visa en el país, no hay problema de ningún tipo. Pero a los 90 días usted se le venció su visa. Le dieron 30 días más extraordinariamente. Y luego de esos 30 días que a usted le dan extraordinariamente, usted pierde su visa humanitaria. Si no se le aprueba la condición de refugiado. Si se le aprueba la condición de refugiado, usted pasaría a la condición de refugiado, pero si no se le aprueba la condición de refugiado, usted quedaría nuevamente irregular, porque usted estaría al cabo, al final de los 120 días, los 90 de la visa humanitaria y los 30 días excepcionales en los casos que se den, usted estaría nuevamente sin ningún tipo de visa en el país. Denegarse la condición de persona en protección internacional, es decir, denegarse la condición de refugiado, la Autoridad de Movilidad Humana cancela en el mismo acto la visa humanitaria, notifica a la persona extranjera que debe regularizar su condición migratoria en un plazo de 30 días, o
se debe acoger al abandono voluntario del país, tal como aparece en el reglamento de esta ley. Por allí, todo lo referido con el refugio y la visa humanitaria. ¿Y qué relación van a guardar la condición de refugiado, la solicitud de la condición de refugiado con la visa humanitaria? Tenemos que tener claro también que las personas extranjeras que soliciten una visa humanitaria tienen que hacerlo por razones de índole humanitaria, por ser víctimas de desastres naturales, ambientales, deben presentar los requisitos que lo avalen, ¿verdad? Formulario de solicitud en el que indique cuáles son los motivos por los que consideran en su caso es excepcional y de índole humanitaria, documentos que respalden la información que están dando en esa solicitud, y de esa manera usted tendrá la posibilidad de acceder a esa visa humanitaria. Yo quiero insistir en algo y es importante que nosotros sepamos. Primero, hay condiciones que definen al refugiado. A veces tenemos clientes que nos llaman, a veces tenemos personas que nos escriben y nos dicen, bueno, yo salí para mejorar económicamente. No, si usted salió para mejorar económicamente, usted no puede acceder a la condición de refugiado, porque indiscutiblemente usted no cumple los parámetros internacionales que tienen que ver con el refugio. No voy a hablar en este momento de ninguna nacionalidad, no voy a hablar de los naturales de algún país en específico, porque creo que no corresponde, pero eso es lo que se evalúa a la hora de que usted dice, bueno, ¿por qué los nacionales de tal país todos no tienen problema, o a la mayoría le dan su visa de refugio, y a nosotros que llevamos más años no nos dan la visa de refugio? Bueno, porque la visa de refugio no es por un criterio personal, ni es por una percepción, está avalado en acuerdos internacionales, avalado en pruebas, como lo he explicado aquí, e indiscutiblemente debe seguir un grupo de pasos. Importante, y resumo. 1. Presentar antes de los 90 días la solicitud de refugio, si usted considera que puede ser merecedor de esta condición. Cuando hablo merecedor, no lo estoy hablando en el plano personal, sino que reúne los requisitos para obtener esta categoría de refugiado. Segundo, poder argumentar bien todos los elementos que usted le van a pedir para su condición de refugiado. El otro elemento que pongo a consideración de ustedes: si usted le dan una visa humanitaria, esa visa humanitaria no va a exceder el tiempo que dure el proceso de decisión de otorgamiento no del refugio. Por lo tanto, usted tiene que hacer todo lo posible por regularizarse en el país de acuerdo a lo que establece la Ley de Movilidad Humana. Hasta aquí quería compartir con ustedes estos temas. En los próximos días estaremos hablando también de otros temas de migración, movilidad humana, en general de varios temas del derecho, como siempre les digo, hablando claro, y puede usted comunicarse con nuestro estudio jurídico Braña y Asociados en Ecuador, en Cuba, en Perú, en Colombia, en Venezuela o en México. Y siempre vamos a estar allí. Un profesional lo va a acompañar, un profesional lo va a preparar para las entrevistas en su documentación y va a hacer un análisis previo de lo que usted necesita. Braña y Asociados, siempre al alcance de la mano, con un clic o con una llamada telefónica, pero siempre a su lado. Gracias.